Hola, buenos días compañeros y doctora Hilary, mi nombre es Itzama Elizabeth Cancher Rueda. A continuación voy a presentar el último tema, el tema 39, que lleva por título digestión y absorción. En primer lugar tenemos la digestión. La digestión va a ser un proceso complejo que va a ocurrir en el tubo digestivo. Consiste en los cambios físicos y químicos que preparan los alimentos para su correcta absorción. Se va a dividir en dos, digestión mecánica y digestión química. En primer lugar tenemos que definir qué es la digestión mecánica. La digestión mecánica lo que va a hacer es descomponer los alimentos en partículas diminutas, los va a mezclar después con el jugo digestivo y hace que avance a lo largo del tubo digestivo. Y por último elimina los desechos de la digestión expulsándolos del cuerpo. Uno o más de los distintos tipos de motilidad digestiva como masticar, que es la masticación, tragar, que es la deglución, el peristaltismo, la segmentación o la defecación, están estrechamente relacionados con la digestión mecánica. Tenemos la digestión química. La digestión química lo que va a hacer es descomponer las grandes moléculas de alimentos no absorbibles en moléculas más pequeñas de nutrientes absorbibles, capaces de pasar a través de la mucosa intestinal hacia la sangre y la linfa. La digestión química comprende numerosas reacciones químicas catalizadoras por enzimas presentes en la saliva, el jugo gástrico, el jugo pancreático y el jugo intestinal. Enzimas y digestión química. Bueno, para empezar, las enzimas son proteínas especializadas que se comportan como catalizadores, acelerando las reacciones químicas específicas, sin sufrir cambios en ellas mismas ni consumirse durante la propia reacción. En la digestión química, algunas enzimas incrementan de forma selectiva la velocidad de la degradación de determinadas moléculas de nutrientes, pero no de otras, como por ejemplo, las enzimas responsables de acelerar la degradación de las grasas no van a afectar a los hidratos de carbono, es decir, a los carbohidratos o a las proteínas. Un dato que es muy importante es que muchos nombres de enzimas terminan con el sufijo asa. Esto se va a combinar con una palabra que describe el tipo de sustancia implicada en la reacción química. Por ejemplo, la lipasa es una enzima para la digestión de las grasas que actúa sobre los lípidos, mientras que la proteasa es una enzima que sirve para degradar las proteínas en moléculas más pequeñas. Este proceso de degradación lo vamos a denominar como hidrólisis. Tenemos que recordar que durante la hidrólisis las enzimas aceleran reacciones que añaden agua, por eso hidro, para romper de forma química la lisis, por eso se llama lisis, moléculas más grandes en otras más pequeñas. Voy a explicar la digestión de los hidratos de carbono, mejor conocido como carbohidratos. Se produce muy poca digestión de los hidratos de carbono, por ejemplo almidones y azúcares, hasta que el alimento llega al intestino delgado. La amilasa salival suele disponer de poco tiempo para hacer su trabajo, ya que la mayoría de las personas degluten la comida con demasiada rapidez. Cuando comemos nosotros lo hacemos muy rápido. El jugo gástrico no contiene enzimas para digerir los hidratos de carbono, pero una vez que el alimento llega al intestino delgado, las enzimas de los jugos pancreáticos e intestinal digieren los almidones y azúcares. Una enzima pancreática, por ejemplo la amilasa, comienza el proceso al transformar los almidones en un azúcar doble, que es la maltosa. Tres enzimas intestinales, la maltasa, sacarosa y lactasa, digieren los azúcares dobles transformándolos en azúcares simples, principalmente glucosa, la dextrosa. La maltasa digiere la maltosa, azúcar de malta, la sacarasa digiere la sacarosa, que es el azúcar de caña ordinario que conocemos, y la lactasa digiere la lactosa, la azúcar de la leche. Los productos terminales de la digestión de los hidratos de carbono, que eso es muy importante que tenemos que tener presente, son los llamados azúcares simples. El más abundante es la glucosa. En la siguiente imagen podemos observar la digestión por la amilasa pancreática. Tenemos que recordar que la amilasa es una enzima que va a ayudar a digerir los carbohidratos como el almidón y el glucógeno, y se va a encontrar en los seres humanos, específicamente en el páncreas y en las glándulas salivares. La amilasa es varias veces más potente y los hidratos de carbono se van a digerir en un tiempo de 15 a 30 minutos. Antes de abandonar el duodeno y la porción proximal del yeyuno, los hidratos de carbono se han convertido en maltasa y en polímeros muy pequeños de glucosa.
Seguidamente tenemos la hidrólisis de los disacáridos y de los pequeños polímeros de glucosa en monosacáridos por las enzimas del epitelio intestinal. Tenemos la lactasa, la sacarasa, la maltasa, la adextrinasa. Estos van a descomponer los disacáridos en lactosa, sacarosa, maltosa, polímeros pequeños de glucosa. La lactosa se va a fraccionar en una molécula de galactosa y otra de glucosa. La sacarosa se va a dividir en una molécula de fructosa y otra de glucosa. Y por último, la maltosa y los demás polímeros pequeños de glucosa se fraccionan en múltiples moléculas de glucosa. En esta imagen tenemos pues el proceso que ya expliqué anteriormente, pero para resumirlo en pocas palabras. En primer lugar, la digestión va a iniciar en la boca durante la masticación, ya que en la saliva se encuentra la amilasa salival, la cual rompe el enlace glucosídico, y la acción de la amilasa salival dura únicamente mientras los alimentos pasan de la boca hacia el estómago. Seguidamente, en segundo lugar, van a pasar a través del esófago, van a llegar al estómago y luego al intestino delgado. En el intestino delgado es donde ocurre la mayor parte de la digestión y absorción de los carbohidratos, ya que ahí se secretan los fluidos producidos por el páncreas. El páncreas sintetiza la amilasa pancreática que rompe solamente enlaces glucosídicos, y en el caso de la amilopectina, que tiene ramificaciones, se requiere además otra enzima producida también por el páncreas que hidroliza estos enlaces para lograr su degradación total hasta la glucosa. Gracias a la acción de las enzimas en el intestino delgado queda una mezcla de monosacáridos provenientes de los carbohidratos complejos. Estas unidades son absorbidas por las células de las paredes intestinales, pasando hacia la sangre, y a través del sistema portohepático son conducidos hacia el hígado. Ahora vamos a pasar con las proteínas. En primer lugar, tenemos las proteínas de los alimentos. Tenemos que recordar que las proteínas son largas cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. ¿Dónde podemos encontrar las proteínas? Las podemos encontrar en la carne, en el pollo, en el huevo, en la espinaca, en la coliflor, en el champiñón, etc. Hay bastantes proteínas en los alimentos. Puse una imagen con algunas de ellas. Ahora sí, la digestión de las proteínas. La digestión de las proteínas va a comenzar en el estómago. Dos enzimas del jugo gástrico, que es la renina y la pepsina, van a descomponer las moléculas de proteínas gigantes en compuestos algo más sencillos, más simples. El pepsinógeno es un componente del jugo gástrico, es el convertidor en pepsina activa por el ácido clorhídrico, también presente en el jugo gástrico. En el intestino tenemos otras enzimas, la tripsina del jugo pancreático y peptidasas del jugo intestinal. Acaba la digestión de las proteínas. Cada proteína está constituida por muchos aminoácidos unidos. Cuando las enzimas han dividido la molécula de proteína grande en sus diversos aminoácidos, se ha completado su digestión. Por lo tanto, los productos terminales de la digestión de las proteínas son los aminoácidos. Por razones obvias, los aminoácidos se conocen también como bloques para la formación de las proteínas. Una imagen para que sea más comprensible la digestión de la proteína. Los enumeré del 1 al 5, a continuación lo voy a explicar nuevamente para que quede más claro y sea más fácil de estudiar. Número 1 tenemos el estómago. El estómago se va a elaborar la digestión parcial de las proteínas por los ácidos del estómago y la enzima pepsina. Seguidamente tenemos el páncreas. Número 2, además de la digestión de proteínas por las enzimas liberadas por el páncreas. Número 3, el intestino delgado. La digestión final de los aminoácidos de la proteína va a tener lugar principalmente dentro de las células de nuestro intestino delgado. De ahí la flechita pasa al número 4, que es el hígado. En el hígado los aminoácidos son absorbidos en la vena portal y transportados al hígado. A partir de ahí entran en el torrente sanguíneo general. Y por último tenemos nuestro sistema excretor. Ahí la proteína que no se absorbe, que no la necesitamos, se va a eliminar. La mayor parte de la digestión de las proteínas va a provenir de acciones de las enzimas proteolíticas pancreáticas.
¿Qué son las enzimas proteolíticas pancreáticas? Son químicos que descomponen las proteínas de los alimentos y ayudan al organismo a absorber los nutrientes y calorías. Las principales enzimas proteolíticas pancreáticas son la tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasas A y B y la elastasa. Podemos ver aquí que en color amarillo tenemos la tripsina y la quimotripsina. Van a separar las moléculas proteicas en pequeños polipéptidos. Y seguidamente tenemos en color verde la carboxipolipeptidasa. Va a atacar al extremo carboxilo de los polipéptidos y libera los aminoácidos de uno en uno. Y por último tenemos la proelastasa. Elastasa va a digerir las fibras de elastina que mantienen la arquitectura de las carnes. Grasas de los alimentos. Componentes importantes de los alimentos de origen animal y en menor medida de los de origen vegetal. Más abundantes, es decir, neutras, triglicéridos. Tenemos igual fosfolípidos, colesterol y esteres de colesterol. Gestión de las grasas. Antes que los alimentos lleguen al intestino delgado, se produce muy poca digestión de hidratos de carbono y grasas. La mayoría de las grasas permanecen sin digerir hasta que son emulsionadas por la bilis en el duodeno. Es decir, los glóbulos de grasa son descompuestos en gotitas muy pequeñas. Una vez que ha tenido lugar este proceso, la lipasa pancreática rompe las moléculas de grasa en ácidos grasos y glicerol. Es un ejemplo la glicerina. Los productos terminales de la digestión de las grasas son, por lo tanto, los ácidos grasos y el glicerol. Una vez completada la digestión de los hidratos de carbono, los almidones polisacáridos y los azúcares dobles, los disacáridos, se han transformado principalmente en glucosa, un azúcar simple, monosacárido. Los productos terminales de la digestión de las proteínas, por otra parte, son los aminoácidos. Digestión de las grasas en el intestino. La lipasa lingual es secretada por las glándulas linguales en la boca y deglutida con la saliva. Digiere una pequeña cantidad de triglicéridos en el estómago, inferior al 10%. La primera etapa en la digestión de las grasas es la emulsión por los ácidos biliares y la lecitina. Tenemos el paso para digestión de grasas. Emulsión de la grasa. Esto va a reducir el tamaño de sus glóbulos con el fin de que las enzimas digestivas hidrosolubles puedan actuar sobre su superficie. Va a iniciar con la agitación dentro del estómago, va a mezclar grasa con productos de la digestión gástrica. Tiene lugar en el duodeno, con acción de bilis, no contiene enzimas digestivas, tiene sales biliares y fosfolípido lecitina. Podemos observar la lecitina, tiene una cabeza polar y una cola no polar y son útiles para la emulsión. Posteriormente tenemos los triglicéridos. Son digeridos por la lipasa pancreática y la lipasa intestinal. La lipasa pancreática es la más importante para la digestión de los triglicéridos, ya que está presente en enormes cantidades en el jugo pancreático. Por otra parte, tenemos la lipasa intestinal, enterocitos del intestino delgado y son en mínima cantidad. Productos finales de la digestión de las grasas son ácidos grasos libres. Tenemos la grasa, que está compuesta por la bilis más la agitación. Esto va a provocar una grasa emulsionada. Posteriormente tenemos la grasa emulsionada, producto de lo anterior. Va a contener lipasa pancreática y esto va a dirigir a los ácidos grasos y 2 monoglicéridos. Sales biliares de las micelas que aceleran la digestión de las grasas. Tenemos las sales biliares que van a jugar un papel adicional para separar los monoglicéridos y los ácidos grasos libres de la vecindad de los glóbulos de grasa que están siendo digeridos. Los ácidos grasos y el glicerol constituyen los productos terminales de la digestión de las grasas. A continuación observamos una tabla de la digestión química. Tenemos jugos y enzimas digestivos, la saliva, el jugo gástrico, jugo pancreático, enzimas intestinales y aquí tenemos sustancia digerida o hidrolizada y el producto resultante de cada una de ellas. Para finalizar voy a explicar la absorción.
Una vez digerido el alimento, los nutrientes resultantes son absorbidos y pasan a través del revestimiento mucoso del intestino delgado hacia la sangre y la linfa. En otras palabras, la absorción de los alimentos es el proceso por el que las moléculas de aminoácidos, glucosa, ácidos grasos y glicerol pasan desde el interior del intestino hacia los líquidos circulantes de nuestro cuerpo. La absorción de los alimentos es tan esencial como su digestión. Esto es muy evidente. Mientras los alimentos permanecen en el intestino, no pueden nutrir a los millones de células que componen el resto del cuerpo. La vida de esas células depende de la absorción de los alimentos digeridos y de su transporte por la sangre circulante. Muchas moléculas importantes, como por ejemplo el sodio, se transportan de forma activa por la mucosa intestinal y el agua las va a acompañar mediante la osmosis. Otros nutrientes como los aminoácidos y monosacáridos también se transportan de forma activa a través de la mucosa intestinal y difunden hacia la sangre de los capilares de las vellosidades intestinales. Otro ejemplo, los ácidos grasos y el glicerol difunden dentro de las células absorbidas del tubo digestivo y posteriormente se van a secretar hacia los vasos linfáticos o quilíferos de las vellosidades intestinales. Bases anatómicas en la absorción. Cantidad total de líquido que se absorbe cada día en el intestino. Tenemos líquido ingerido 1.5 litros, secreciones gastrointestinales 7 litros y nos da un total de 8 a 9 litros. Salvo 1.5 litros, el resto del líquido se va a absorber en nuestro intestino delgado y solo va a quedar 1.5 litros diarios que atraviesan la válvula ileocecal en dirección al colon. Los pliegues de Kerckring, las vellosidades y las microvellosidades aumentan la superficie de absorción en casi 1000 veces. ¿Qué son los pliegues de Kerckring? También llamados válvulas coniventes o pliegues circulares. Son pliegues en la mucosa del intestino delgado que tienen las siguientes funciones: aumentar la superficie mucosa, servir como soporte anatómico de las vellosidades intestinales. Son más prominentes en el duodeno y el yeyuno y no están presentes en el ion terminal. En la imagen podemos observar los pliegues de Kerckring. Pliegues circulares a lo largo del intestino delgado, duodeno y yeyuno. Las vellosidades del intestino delgado, válvula ileocecal, se proyectan 1 milímetro desde la superficie de la mucosa, hacen que el área de absorción aumente 10 veces más. De ahí vemos una flecha con el movimiento de alimento, luego va a las válvulas coniventes y podemos ver la absorción de la mucosa del intestino delgado. En el siguiente esquema y en la imagen podemos ver la absorción en el intestino delgado. El intestino delgado absorbe cada día cientos de gramos de hidratos de carbono, 100 gramos o más de grasas, 50 entre 100 gramos de aminoácidos iones y entre 7 a 8 litros de agua al día. La capacidad de absorción normal es superior a estas cifras cuando varios kilogramos de hidratos de carbono, 500 gramos de grasa, 500 entre 700 gramos de proteína o 20 o más litros de agua al día. El intestino grueso absorbe más agua e iones y muy pocos nutrientes. En el siguiente esquema e imagen podemos observar la materia orgánica representada en una bolita naranja, el agua en una bolita azul y los nutrientes en una bolita naranja pero como fragmentada. Podemos ver que en el estómago pasa al intestino delgado, en el intestino delgado se da la absorción de los nutrientes, seguidamente pasa la absorción del agua en el intestino grueso y pues al final tenemos las heces fecales. En el intestino grueso, formación de las heces. Cada día pasan 1500 mililitros de quimo por la válvula ileocecal al intestino grueso. El agua y electrolitos presentes se absorben en el colon. Las heces excretadas, menos de 100 mililitros de líquido. Se absorbe casi toda la totalidad de iones. Entre 1 y 5 microequivalentes de sodio y cloruro se excretan en las heces fecales. Casi toda la absorción en el intestino grueso, mitad proximal del colon. Capacidad máxima de absorción del intestino grueso. El intestino grueso puede absorber entre 5 a 8 litros de líquido y electrolitos al día. Cuando se supera esta cantidad, el exceso se elimina con las heces en forma de diarrea. Estimula la secreción de 10 litros o más de líquido al día. Tenemos la composición de las heces. Las heces están compuestas por 3/4 de agua y 1/4 de materia sólida. Generalmente tienen 30% de bacterias muertas, entre 10 a 20% de grasas, 10 y 20% de materia inorgánica, 2 y 3% de proteínas y 30% de productos no digeridos. Tenemos el color pardo, la estercobilina y a las urobilina, sustancias derivadas de la bilirrubina.
El olor, consecuencia de los productos de la acción bacteriana, varían dependiendo la alimentación. Existe una escala que se llama la escala de heces de Bristol y la usamos en el ambiente clínico tanto para pacientes con síndrome del intestino irritable como en personas sanas. Este es un dato extra que tenemos que conocer. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y espero que hayan quedado muy claros estos temas.